este junio de 2023, Canal 5 está cumpliendo 60 años y vamos a compartir con ustedes ahora el segundo de los programas especiales, rememorando un poco lo que ha sido, bueno, esta pantalla y sus figuras. Exactamente, estos 60 años de historia, ¿no, Alvarito? Con grandes referentes de la comunicación, artistas que sin duda alguna han pasado por esta pantalla. Y con periodistas como los señores y la señora, Daniel Bianchi, Raquel Darbech, Roberto Tacón, muchas gracias por andar por acá. Exacto. Tuvimos una percepción en común cuando los vimos entrar. Exactamente, cuando los vimos entrar a los tres, y inclusive las charlas que mantuvieron en maquillaje y demás, los vimos muy sensibilizados a la hora de entrar al canal, ¿no? Después de tanto tiempo, regresar. ¿Cuáles son los sentimientos que les sucedieron a cada uno de ustedes luego de pasar esta puerta durante que fue su casa y que es su casa? ¿Daniel? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y estábamos charlando con compañeros de otra época y gente nueva, mirando las modificaciones a la estructura del edificio y además atando los sitios con la memoria. Es decir, en este estudio donde estamos sucedieron muchas cosas. Y eso tiene que ver con lo emocional. Yo no sé si coincidirán ustedes, pero con el paso de los años uno va descubriendo la riqueza de la memoria desde el sentimiento, ¿no? Y a veces es mucho más elocuente el cimbronazo adentro que se da en las tripas que toda una larga explicación teórica sobre el profundo vínculo que a mí personalmente me une con esto, que además tuvo su historia, o tiene su historia, y tuvo su épica, que también esto tiene que ver, y seguramente mi querida compañera y mi querido Roberto también van a poder corroborar. Aquí vivimos momentos épicos que tenían que ver con la historia de lo que era el proyecto de Televisión Nacional en un momento de aguas muy turbulentas, de poca visibilidad, de luchas heroicas, y no es que me ponga oropeles, ¿no? Pero sucedieron, y además en un tiempo en que el país estaba tratando de restaurar, es una palabra un poco difícil esta, pero o recomponer o recuperar formas de convivencia democrática en un Estado con garantías. Y no era poca cosa para quien ejerce el periodismo, ¿no? Y nosotros lo hacíamos así. Y lo seguimos ejerciendo. Sí, señora. Eso es lo que también es motivo de charla y de anécdota y de recuerdo. Yo tuve un programa acá que fue muy fuerte y fue en el otro estudio, y era como que, me pasa ahora mismo, ¿no? Pero era como, porque también trabajé en era como si estuviera, mira, y ahí estaba fulano, y entonces entró Mengano, y así se te abre todo en la escena, como si estuviera pasando en ese momento. Porque lo vivimos, porque eran momentos, como dice él, heroicos, donde nos jugábamos el pellejo, aunque disimuláramos, mujeres pocas, ¿sí? Tanto que en el 4 fui la primera, y la última transmisión en vivo que hicimos juntos, apelo a tu memoria. Sí, no recuerdo exactamente, sí, pero con ella, con la querida Raquel, estuvimos también trabajando, ¿te acuerdas? En Telenoche. Pero ¿cómo si te estoy hablando de eso? Sí, sí, bueno. Bueno. Pero todo eso porque no te acordás cuál fue la última. Está bien, yo lo digo. Pero yo. Raquel se acuerda. Sí, pero sí fue impresionante. ¿Plebiscito? No, amor. La cuestión del 4, la gran camioneta aquella que tenía, antigua, sí. Hoy antigua, ¿no? Pero cuando lo liberaron a Wilson Ferreira. Discurso de Wilson Ferreira en la explanada. Tiene razón. De yo estuve trepado aquel municipal de Montevideo. Bueno, yo no sé lo que hiciste vos, pero yo sé que era emocionante. Porque antes, Wilson, no sé si se acuerdan, vos que estabas conmigo en el 4, me había dado yo qué sé, cómo decir, en exclusividad,
la nota al salir de la cárcel. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí, 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 Porque sí. yo cada vez que producía la reunión de los líderes políticos que iban a participar de alguna manera en las elecciones después de la dictadura, iba yo en vivo, ¿te acuerdas? Y entonces cuando llegaba Sanguinetti, bueno, sigo temblando, ¿no? Cada vez que me encuentro con él es un encuentro épico. No ha cambiado, él está muy bien y para mí sigue siendo un encuentro épico. Claro. No ha cambiado y es bueno. Entonces, si estás con Sanguinetti y te da por recordar anécdotas con Jorge Valle, no te lo aconsejo. Y cuando hace poquito, en el homenaje a la beatificación de Jacinto Vera en el museo, estaba Sturla acá, y entonces Sanguinetti le dice, no, es impresionante, porque esto parece ayer, pero es hoy. Dice, la iglesia con Jacinto Vera no era nada. Y claro, era el único hombre sacerdote que daba vuelta por Uruguay. Después, no fue nada. Y hoy, le dice a Sturla, no fue nada. Y yo estaba en la gloria. Y entonces Sturla, porque parecía un debate mío, ¿no? Claro, estabas en el- Entonces Sturla le dice, quiero preguntarle, así con esta sonrisa que tiene él, quiero preguntarle, doctor Sanguinetti, ¿qué parte del vallismo usted acepta o cree que está vivo? ¡Ah! Silencio. No, sí, una parte que no dijo cuál. No, es interesante para nosotros estar hoy aquí, donde vivimos tan intensamente. Yo empecé con programas como Identidades, Claro. que recorría el país y que nos mostraba cómo éramos, desde aquellas primeras mujeres rurales que peleaban la quintita de este tamaño y pasaba el marido con el tractor fumigando y ellas tratando de hacer las hierbas naturales, los yuyitos naturales. Vean todo cómo ha cambiado. No tan rápido ni tan, digamos, óptimo o en las mejores condiciones que hubiéramos querido, pero ha evolucionado, sí. Y aquí estamos. ¿Y vos, Roberto, qué te tocó? Lo que dice Raquel y Daniel, la evolución permanente es continua. La humanidad evolucionó más en los últimos 50 años que en toda su historia. Pero primero quiero agradecer esta invitación. No deja de ser, entre líneas, un reconocimiento al trabajo, a la bondad de lo que ha sido el canal. Y yo, cuando hablo de canal, de institución, hablo de la gente. Yo aprendí muchísimo en este canal, me enseñaron mucho, me lo guardo y lo he aplicado a lo largo de mi vida profesional. Desde sortear una dificultad en determinado momento hasta darnos el pie para encarar otra etapa de lo que estemos haciendo. Por aquí y en este estudio hoy mencionaban, yo hice un programa que estuvo poco tiempo, pero que generó mucho revuelo, que fue Líder Manía, que venían artistas de Argentina. Pero en la médula mía en particular fue haber trabajado con Daniel puntualmente, cuando hacíamos Reportes en ese, donde hay miles de anécdotas. Dicen que había buen fútbol antes de empezar el informativo. Sí, me parece que ahí en el estacionamiento pasaban cosas. Dicen que liberaban tensiones atrás de una pelota. Nos divertíamos. Era Nos divertíamos. Era Sí, sí. Pero además, no se cortaba una cosa, continuaba. El fútbol era parte de la búsqueda, porque además era un desafío. Mientras jugábamos también estábamos diciendo, vos, hay que agarrar a fulano, sí, le vamos. Digo, Seguían Discutían el trabajando contenido. aún jugando, claro, al la fútbol. noticia del día era tal. Se la vamos a meter en el ángulo, esas cosas. Claro, haciendo referencia. Desafío. La metáfora, claro. El desafío nuestro era salir, primero ver el escenario de la noticia, cuál era el cada día, y después salir a ver quién traía el titular, porque además, en aquellos años, de mañana estábamos nosotros solos. Después al mediodía después de las 4 de la tarde se sumaban los canales. Y nosotros ya marcábamos la Claro. tendencia. Entonces, era algo que nos obligaba a mantener la vara alta siempre. Saben que el primer director del canal, Justino Zavala Carvalho, cuando habla el día de la primera transmisión, sienta como 2 ejes de identidad para el canal. Y uno le hace al área en la que trabajaron ustedes 3, que es el de la información. Él dice que el canal estatal no tenía que ir detrás de la primicia, y sí detrás de la explicación de la noticia, de manera que le llegara a la población y la población pudiera entender en qué le afectaba.
yo creo que en distintas formas ustedes han tenido que tener presente eso y sin tenerlo presente lo han llevado a cabo. Porque pienso, por ejemplo, cómo se podía aplicar esto en el 85, cuando empezabas un informativo y tenías esa intención. Acá además se trató de romper algunos formatos en esa época con los informativos. Entonces, bueno, ¿cómo se llevaba esa cuestión de contextualizar sin perder la actualidad y todo lo que llevaba en una época en la cual hablar todavía no era una especie de democracia tutelada, no era del todo sencillo? ¿Cómo se hacía? A ver, cuando hablas de modelos comunicacionales que se inauguraron o que tuvieron sus primeros ensayos aquí, los hubo. Es decir, la revista de noticias tipo magazine, bueno, comenzó aquí. Después los otros canales, así, no es que inventamos nosotros esa modalidad, pero sí la aplicamos en Uruguay. Y decía hoy Raquel, pocas mujeres, sí es cierto, pero también aún desde los primeros ensayos se procuró que la conducción de estas revistas de noticias estuviera repartida entre hombres y mujeres. Y en cuanto a lo que decía Zabala Muniz, sí, yo creo que eso forma parte de un debate que nos debemos sobre lo que es el rol de una televisión del Estado, una televisión nacional, que lo vuelvo a decir por enésima vez, no es la televisión del gobierno de turno, por las dudas para que no haya confusiones. Me parece que eso aquí en Uruguay no se ha dado. Ahora, una cosa es asumir que un medio de comunicación como este, con un perfil propio, con un rol determinado, debe renunciar a lo que son las primicias, es decir, pelear mano a mano lo que es la inmediatez en la información, sea de cosas que suceden aquí o en otras partes del mundo, como criterio de funcionamiento, y otra cosa es renunciar a la inmediatez por la falencia, la carencia de recursos. Es decir, cuando no tenés recursos para pelear con los grandes emporios de la información que tienen herramientas como para pasarte por arriba, bueno, es un poco tonto pelear con un tenedor. Entonces yo creo que en muchos casos, como en tantas otras circunstancias, la carencia generó la creatividad, la invención, el modelo nuevo, el acomodamiento de la fórmula para hacer lo mismo pero con otro estilo, con otra manera. Y un tema que me parece importante, decía Roberto hoy que para él el canal es la gente, y yo agregaría, mi querido Roberto, mi querida Raquel, no solo la gente que hace el canal de adentro, sino la gente que recibe la señal del canal. Yo recuerdo que en otra época, no ahora que hay una multiplicidad de oferta, pero en otra época éramos nosotros y la red. Claro. Que a la red, me voy a permitir decir este chiste malo. A la red le decían cazador de bagres, porque habitualmente salía un señor dirigente político que se llamaba Néstor J. Volentini, coronel Néstor J. Volentini, y aparecía todas las veces en la red, o sea, era un abonado a la red. Sí. Entonces le decían cazador de bagres a la red. Nosotros éramos la alternativa para toda la gente a esa modalidad de información muy sesgada con la impronta de la dictadura, y la gente nos recibía con amor. La palabra quizás sea muy fuerte, pero con mucho cariño, con mucho afecto. Por eso yo creo que a la épica que mencionaba hoy, también yo le agregaría otra palabra cardinal, que es la mística. Eso generaba una mística porque la gente nos decía, los escuchamos a ustedes porque sentimos que ustedes son nosotros. Es decir, éramos el reflejo de la gente, y eso te da una fuerza para hacer las cosas, para pensar, para desarrollar tus trabajos. Así que épica y mística. La gente, los ciudadanos de Montevideo y del interior han valorado siempre la existencia de esta herramienta. Lo que pasa es que el sistema político muchas veces parece que no se entera de estas cosas y trata este medio como si fuera de segunda. Totalmente. Habida cuenta de lo que fueron aquellas batallas épicas también, con lo que era el poder de la televisión privada versus la televisión del Estado, de la cual nadie se hacía cargo. Y aquí estábamos navegando
con chauchas y palitos. Y al mismo tiempo dando batalla a los privados. Sí, sí. Porque realmente era un equipo que estaba amalgamado a partir del esfuerzo, de la confianza, del desafío que esa misma audiencia nos ponía por delante. Porque además, recordemos que somos trabajadores sociales, que en definitiva nos debemos a un público, que en definitiva tenemos que buscar las herramientas para ser lo más objetivos posibles, pero para además contextualizar la temática. Y se hace difícil cuando hoy hablamos de redes y hablamos de un montón de información que nos golpea permanentemente como una lluvia, y es difícil poder pasar por un cernidor y definir qué es la noticia. Y ahí entramos en otro terreno, ¿no? Sin Pero en duda. definitiva, se suma cantidad de gente de la profesión, que muchos aman, y otros son oportunistas, u otros arriban por el hecho de que necesitan estar en algún medio para hacer la economía que bienvenido sea, pero siempre que contribuyan, que aporten. Y hoy por hoy, eso ha sido así sistemáticamente con el paso de los gobiernos desde la democracia para acá. Lo hemos vivido y decimos, ¿pero por qué? Entonces digo, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos aquello? Y era el esfuerzo, lo que imperaba era eso. Raquel, ¿cómo se le da el tono de actualidad en un programa como lo es La Sed y el Agua, cuando también era dirigido a toda la familia? ¿Sabés que estaba pensando en eso ahora? A partir de lo que dicen los compañeros y a partir de tu pregunta. Hace unos pocos días sigo grabando, sigo haciendo La Sed y el Agua, o sea que La Sed y el Agua Continúa. continúa 40 años ininterrumpidos míos de periodismo, pero La Sed y el Agua 21 acá y 21 años. Sí, 5 uno por uno, y ya van 3, 4 años que hago de nuevo La Sed y el Agua. Primero lo hacía en desayunos y todo eso en hoteles, y después lo hice tipo formato streaming. Fue el primer canal que pasa 40 años de periodismo a streaming, en Vera TV. Sí, claro. Y luego a YouTube. Con los documentos, con las Todo, o sea, imágenes. no hay Todo el nada archivo. mío. Todos los archivos. Aquel archivo que me aplastaba, que tuve la oportunidad de decirle a un presidente de Antel cuando me dice, yo la veía de Salto, le digo, no me hable de historia. En mi casa me aplastan los Sumatic. Los Y entonces, a la semana Y siguiente, eran grandes los Unos Sumatic, cassettes de un Raquel. formato- recién, estoy de mudanza, recién regalé 4 aparatos Sumatic a compañeros que los van a seguir utilizando, porque estoy haciendo una mudanza con donación con sentido. ¿Se Está muy entiende? bien, Bueno, sí, muy claro bien. que O sí. sea, escritorios para los gremios, mobiliario Bueno. para las instituciones, o sea, todo eso. Voy a tu pregunta. Claro. Resulta que el otro día estaba un famoso escultor, que es el que me hace la presentación ahí en esto de Jacinto Vera, que es Ramón Cuadra. Cuando Ramón Cuadra llega... Ramoncito, querido, Ramoncito, sí. querido, amado, Ramoncito, para mí es Miguel Ángel Uruguayo. Sí. de Subió, acuerdo. Además son tocó... todos con pinches. Son todos, se conocen entre todos, ¿viste? Son Son todos todos Ramón, cercanos. Ramoncito, son todos sí, amigos. todos amigos. Me encanta. Sí. Cuando Ramón llega al final y me dice, lagrimeando, pero ahora, la semana pasada, lagrimeando me dice, ¿tú sabes lo que significó La Sed y el Agua para nosotros? Para mi familia. La reunión de toda la familia para Viéndolo. escucharte, niños nosotros. Bueno, ahí ya me mató. Niños nosotros, me dice el Ramoncito, bueno. Vamos a ponernos a tono. Dale, dale, Ramoncito. Si me hace hacer mi escultura, trata de buscar una foto que más o menos, no como la de Mirta Legrand. Ay, viste que terrible. No, pobre Mirta, no. Que le Pero es hicieron- verdad. La realidad, Raquel, es que impresionante. toda la familia se convocaba, se unía a través de la pantalla para ver La Sed y el Agua con temas de actualidad. Un estudio que no sé si lo hicieron ustedes en la revista A ver. o lo hizo alguien más, pero yo creo que fueron ustedes en Guambia, Sí. que era el programa de televisión más visto por la familia. Claro. Pues Yo sí. dije, no tienen que poner, porque No. nunca crees nada, ¿me entendés? No, y a veces- Guambia, no, la cuando distancia yo de lo fui que- a hacer la salida de los presos políticos, durante años colocó un dedo para abajo, ¿te acordás? Dedo para arriba. Sí. A Raquel Darwich, que le preguntó a un señor que salía liberado, a un preso, le preguntó por su familia, que no había venido. Y yo tengo la culpa de que el señor me abrace a mí como su familia, que para mí fue un honor.
Yo estaba con mi hija Jenny, chica. Bueno, eso tiene después repercusiones en las películas que ha hecho Brezhnev y las cartas que me mandó mi hija en aquel momento, qué sé yo. A ver, vivimos en una circularidad. Estamos hoy con los tres y con ustedes dando una vuelta. Parece la misma, pero no es la misma. Y volveremos a estar, tal vez desde otro lugar, no sé. Pero es circular. Y lo que decía él con tanto corazón es eso de la mística. Y yo a la mística le agregaría coherencia. Cuando yo probaba con la coherencia a los místicos y le preguntaba, ¿qué es la coherencia? Para que me diera una respuesta. Un día un místico, doctor Barton, me dijo, diga usted lo que es la coherencia, si tanto pregunta. Pero Tanto no importa. Claro. Enojado. Y yo le digo, bueno, forzada, ¿no? La coherencia es, podría haber dicho, no, soy yo la que pregunta. No, se ve que yo necesitaba que me hicieran la pregunta. Ondas Claro. de energía que tienen la misma de tal y tal, toda una cuestión. Hoy la coherencia se mide científicamente. Bien. Entonces, en este canal se abría para nosotros esa antena que tenemos acá, que es la glándula pineal, que casi todos la tienen cronificada por tomar gaseosa, no voy a nombrar cuál, y alimentos no saludables. Pero cuando la gente dice, ¿cómo hacían los griegos, los egipcios, los aztecas, los mayas para conectarse con la antena, radar? Nacimos con eso. Pero si nosotros no lo usamos, que es la creatividad, es una pequeña glándula que no es más que una uña, no sé, así. Y de ahí se daba esa conexión con el público. Se daba con el público. Por esa coherencia. Cuando a mí me decía la gente, somos maestros de no sé dónde, y convocamos a no sé cuántos para verte, yo decía, pero si yo lo que digo es pura crítica. Crítica en el sentido, para mí era crítica positiva. Para el frente, con los resultados a la vista. A los años se Roberto, vieron. tengo una pregunta bien cortita, que nos pidieron que cerramos el bloque, pero es un número lo único que te voy a pedir. Es un número muy puntual. Ay. Ahí perdimos. ¿De qué ómnibus le quedaba mejor armado el nudo de la corbata a Bianchi? ¿En el 180 o en el 188? Yo sabía que venía. Iba a venir, Dani, Iba a de venir. esa Taxi, pregunta. no de hombre. En el taxi era mejor. No me hagas acordar. Pero son lindas anécdotas y con esto nos vamos a Cuidado, Roberto. No te sientas amenazado, Roberto, por Daniel, por favor, con esa mirada. Sí, ¿viste? Y esa voz, esa voz. más- Intimida. Intimida, Ese claro. registro Intimida. subterráneo de voz. No, es terrible. Con Daniel tenemos pendiente todavía hacer un programa juntos. Hace En 20, una- 30 años que decimos, ¿cuándo empezamos? Pero en un horario en particular. Ustedes hablaban de hacer un programa a la noche. Claro. Claro, Cero a un late noche, night show. Donde los fantasmas sobrevuelan la Dark show. Ay, me Dark gusta. show. Un dark show. Y la otra es ya pasado inmediato, para no decir, era a las 12 del día, arrancábamos el informativo del mediodía, yo hacía el de la mañana y empezaba, que lo comentábamos hoy, yo arrancaba, me sentaba a la derecha de él, porque arrancaba él en la conducción, faltando 3, 4 minutos, Echenique me gritaba, Roberto, correte. Me dije, no. ¿Qué sucedía? ¿Por qué te tenías que correr, Roberto? Porque estaba buscando la corbata para hacer... Ah, no la encontraba y no había llegado. Era... Llegaba siempre 5 minutos tarde y ya después que había arrancado... Hoy nos sorprendió. ¿Sabes? Hoy nos ganó. Sí. Hoy pregunté... Media hora antes. Debo Pero, decir que fue el primero en llegar. ¿Cuánto debemos Muy esperar? bien. Dijimos. Lo No, que ya pasa- estaba. Muy bien. Pero mirá el detalle. No tiene corbata. Era eso. Mirá Por lo que eso- acabamos de por eso descubrir fue puntual. tanto tiempo después. ¿Se dan cuenta? Puntualidad tiene Perdón, precio. perdón. ¿La corbata está ahí? Cámara para aquí. Cámara para aquí. Aquí, corbata. Este adminículo que tuvo su origen en Croacia, porque, ¿sabe usted, Sí. no? Etimológicamente, croat. Bueno, este adminículo que es una muestra de vejentud, No, pero de está muy senectud, linda. está Tiene muy como linda. 30 años. más o La traje por las dudas, por si mis contertulios usaban corbata. Como no usaron, al No. bolsillo. Yo no sé, los chicos que son los conductores, pero yo
pediría que para el próximo bloque él aparezca con la corbata. Ah, estoy Todo absolutamente de acuerdo. depende de los tiempos en No, la no, corbata, no, ¿no? porque Vos te decís- hace el nudo ¿Vos decís que se francés. tiene que tomar el Yo creo 181 que y tiene que ir al volver? 181, volver y hacerse el nudo de la corbata. Es el que hace, pero va a demorar. Qué barbaridad. Bueno, Ya seguimos, la sorpresa va a ser cómo volvemos. Continuamos en este programa especial celebrando los 60 años de Canal 5 con grandes invitados, que realmente es un placer entre tantas anécdotas y tantas cosas que han sucedido. Daniel, queríamos comenzar este bloque contigo haciéndote la pregunta, porque tú estuviste del 85 al 2000. exacto. Cuando comienza, digamos, la democracia, Exacto. hasta el 2000, sí, sí, sí. Viviste cambios de gobierno, como bien también lo Exacto. hablábamos en el bloque anterior, y en ese momento se notaba el cambio de gobierno, la diferencia política a la hora de hacer el contenido de un noticiero y demás en la programación. Sí. A ver, punto primero. Una aclaración que me parece que es universal. No existe ningún sitio, ningún país, sea el régimen que impere, democracia, autoritarismo, lo que fuere, en el que no exista presión sobre los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación como los conocemos convencionalmente. No solo del gobierno establecido, de todos los agentes políticos, de todos los centros de poder, existe. ¿Por qué? Y bueno, porque al fin y al cabo, el que hace periodismo, el que informa, informa de la realidad y para muchos somos el filtro de lo que sucede. Es decir, la gente no anda, ni aún con las redes, que son en gran medida tóxicas cuando de información se habla. No voy a descubrir aquí las noticias falsas, ¿no? Las fake news. Pero digo, el filtro y bueno, en esa medida a nadie le gusta aparecer como el malo de la película. Entonces, la presión viene por añadidura. El problema no es soñar un mundo bucólico donde no exista presión. El tema es que haya profesionales, periodistas, jefes de medio, que tengan espalda y cojones para poner límite a lo que son los excesos de esta presión. ¿Está claro? Bueno. Clarísimo. En cuanto a lo que fueron los distintos gobiernos, no me gustaría caracterizar a uno u otro con relación. Yo Perdón, recuerdo... No necesariamente por una injerencia, sino porque las líneas editoriales Claro. se marcan desde ahí. Claro. Entonces, no estamos diciendo que se te metieron a decir tal cosa No, hoy. Claro. no, Sino desde de ese si lugar. hay una cuestión de claro. línea editorial que se veía reflejada o no. Vos sabés que insólitamente yo creo que como subestimaban o menospreciaban este medio, no había tanto interés y tanto control. Hay un episodio que me parece, a veces las anécdotas vivenciales son más gráficas para reflejar el concepto. Se produjo una ocupación del IPA, del Instituto de Profesores Artigas. Los estudiantes del IPA estaban adentro y se anunció un desalojo, iba a haber un desalojo, por la fuerza de choque. Entonces nosotros decidimos dejar un camarógrafo en la madrugada para que registrara lo que sucediera. Bueno, avanzada la madrugada, entra, no me acuerdo si era la Guardia Republicana, es decir, la Fuerza Antimotines. Y había un diputado del Frente Amplio de apellido Negro, a quien lo pusieron contra la pared, lo esposaron y lo sacaron también como una bolsa de papas junto con todos los estudiantes. Esas imágenes las teníamos y llegado el momento al mediodía, que estábamos preparando el material para el central del mediodía, dijimos, ¿y con esto qué hacemos? La metemos, vamos arriba. Y salió todo en detalle lo que fue la operación desalojo del IPA. Escandalete. Nos llaman desde CEPRED o CIPRE, no me acuerdo cómo era en aquel momento, para preguntarnos, ¿y qué pasó? La gente de Torre Ejecutiva llama a los gerentes de noticias de los canales privados. Y los canales privados
le dicen al interlocutor representante del gobierno de turno, che, ustedes nos llaman a nosotros para que le bajemos el perfil a esto y los de ustedes lo están mostrando. Los de ustedes éramos nosotros, ¿se entiende? Entonces, esta cosa supuesta de que por ser el canal del Estado debíamos pleitesía al gobierno de turno, no es así. Fuimos rompiéndolo. Fuimos rompiendo. Eso fue una valentía o una quijotada de ustedes, lo que fuera. Exacto. Fue así, era Sí, sí. a impulsos, a Exacto. decisión. Pero además, cuando No había alguien que te decía, no, vayan tranquilos, Claro. que estoy yo para defenderlo. Claro, o para... yo me acuerdo de la DINARP, por ejemplo, para los que peinan canas, seguramente la Dirección Nacional de Relaciones Públicas. Yo no me acuerdo. Yo tampoco, pero alguien me contó. Yo leí. Me contaron. Plena dictadura. La DINARP era el organismo de control de los medios. Y yo me acuerdo que, ya hablando de otros medios, yo estaba en Radio Monte Carlo en ese momento, en el noticiero de Monte Carlo, era muy sencillo. Cuando vos tenías una noticia que suponías podía ser irritante para el gobierno, tenías dos caminos, o consultabas o no consultabas. Si consultabas, del otro lado entendían que porque consultabas podía ser peligroso. Él no era seguro. La otra opción, el otro camino, era largarte a decirlo. Caso, condecoración a Seregni en Panamá, hace muchísimos años. Seregni estaba detenido en Uruguay. Lo condecoraron, digamos, en ausencia. En ausencia, no presencialmente. Llegó en aquellas viejas teletipos que sacudían todo el estudio cuando sonaban, lo cortamos, creo que era con Olegario Carrasco, un colega que hoy está fuera del país. Lo cortamos y lo metimos sin consultar a nadie. Y no pasó nada, no pasó nada. Es decir, yo creo que a eso me refiero, que no aspiremos a un mundo donde no existan censores y controladores. El secreto es que haya espalda y, repito, cojones para decir basta o hasta aquí a esos censores. Y quiero recordar además, y no quiero capitalizar todo el tiempo, a un periodista que se llama Roberto Echeverri del Monte, que estuvo al frente de ese organismo de control y que me consta de la calle Herrera, del padre del presidente actual. Pero fue uno de los primeros de nosotros que se recibió como licenciado en comunicación, porque Exacto. todos nosotros proveníamos de distintos especialidades. Digamos, Exacto. la forma tradicional de hacer oficio hasta ese momento. La fragua de la haciéndolo. práctica. Sí, claro. La fragua de la Eras práctica. profesor o era eso. Sí, tal Sí, cual. sí. Pero Así que bueno, no, Bueno, eso, habla de Echeverri. un reconocimiento a Roberto, porque me consta que él ponía el pecho, porque él era periodista y sabía lo que eran las vicisitudes del periodismo, le ponía el pecho a todos los desubicados, soberbios y papanatas que le decían, ¿qué están diciendo este medio? Llámelo. Él neutralizaba eso. Por eso digo que el tema no es lograr una situación bucólica, sino que existan los filtros para los que atropellan. Y la libertad es fundamental. No sé si va él, ¿no? Dale. no, cortito. Apoyándome un poco en lo que decía Daniel, por aquellos años nos sentíamos escuchados, controlados, porque sabíamos que eso estaba pasando. Un día me llega, estaba en el informativo y viene el estado del tiempo, y el estado del tiempo decía cielo claro, despejado. Y para cerrar me da por hacer una chance de decir, pero por las dudas hagan con paraguas. A la media hora vi una camioneta. Entonces digo, bueno, López Barofio, no sé si te acordás, en El Espectador, Radio Sport, Amengual, toda aquella gente. Y después, no, miren que no es así, fue una chance. Y pasó. Pero si no estábamos en contra, el periodismo amarillista o en contra del sistema. Y bueno, y historias de esas hay un montón. Después la vida fue acomodando los zapallos en el carro y bueno, hasta el día de hoy. No había límites, en realidad esperábamos que nos lo pusieran. Exacto. Si tenían. Exacto. Y si no, también el sistema político tiene aguante y espera años. Y a través de esos años, igual aquello que dijiste hace 10 años, ahora te lo cobro. Y es así. Quería saber, Roberto, ¿O no? vos hiciste muchos años un programa de corte documental que era Transformaciones.
Digo, porque en esto coinciden los dos en la frecuencia semanal de emisión del programa, ¿no? También la tuvo Daniel con Vía Aérea y con La España. Vía Aérea, exacto. Pero, ¿cómo se pensaba el contenido? O sea, ¿cómo armabas eso? ¿Con qué recursos? Tenías una época, incluso creo que hay una corresponsalía en Europa de Sí. alguien. Y yo pensaba, bueno, En Bruselas. ¿cómo conjugabas todo para después ponerlo en pantalla? ¿Cómo definís temas que de repente acá, no sé, recuerdo algún programa que había, por ejemplo, sobre la llegada del hombre a la luna, ¿no? Con mucho material de archivo y demás, pero ¿cómo ibas definiendo? Ibas por afuera de la agenda. Sí, claro, claro. ¿Qué es lo más difícil? Porque tenés que construir tu relato, llevarlo a la producción, editar y poner al aire. A nosotros, 45 minutos artísticos, que era lo que duraba el programa, 1 hora llevaba, a nosotros nos podía llevar de 2 a 3 meses de trabajo. Wow. Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros hicimos estereotaxia cerebral, que era la trepanación del cráneo a partir de un invento que había hecho, no me acuerdo, el doctor Leal Plaza, es el de columnas que trabaja en la Sí. Española. Pero bueno, era un suncho que se le ponía y después se entraba en la dura madre, se entraba en el cerebro, tratando de no tocar lugares sensibles para que no perdiera el habla, la movilidad y demás. Pero para llegar a esa cirugía mayor, teníamos que ir para atrás, empezar a conseguir el paciente, los recaudos legales, la firma de que yo no le voy a mostrar la cara si no querían mostrar, y se firmaba. Después de eso, que ya estaba el tema, teníamos que salir a ver quiénes iban a hablar sobre el tema. Hacer las entrevistas, el guión, el desarrollo, las entrevistas, y después editar las entrevistas, y después hacer la operación y empezar a volcar todo en una olla, digamos, si cabe el término. Que durará aquí 45. Claro, y acá tiene que quedar. Y después, y como esa, hicimos trasplante de médula, rodilla y cadera, hasta cosas, después elegíamos cosas sencillas. Me acuerdo que en aquel año hubo titulares, mirá, un poco apoyando lo que vos decías. Creo que fue El Observador, no me acuerdo qué diario fue, que dijo, ¿qué pasó en Canal 5? Por el rating. Digo, porque habíamos logrado pasar una barrera que no se pasaba. Igual que con el programa de música tropical. Entonces, se podían hacer muchas cosas. Y la limitación siempre del exterior era lo que ahogaba un poco la creatividad o los deseos de ir adelante. Pero hacer ese programa costaba mucho. Y aquí en la diaria, hacer un programa, una mujer previo a las elecciones nacionales era imposible. Entonces nos llama el directorio del Sodre y nos encontramos de casualidad Sonia Brexia y yo. Se ve que las dos habíamos pedido lo mismo porque era lo que hacíamos. Era periodismo porque íbamos a cortar, entrevistar a candidatos cuando en realidad todo el año hacíamos eso, hacíamos Claro. política, entre otras cosas. Entonces nos dijeron que no. Y estaba Sánchez Padilla acá, y estaba Sonia, y bueno, no me acuerdo si Pedro, o sea, gente del canal que tenía programas. Entonces yo la golpeé así por abajo a Sonia y le digo, con nosotros no hay problema, no sé qué nos van a decir, pero nosotras lo vamos a hacer juntas. Se quedaron muertos, no esperaban eso. Sonia tampoco. Sonia tampoco. Otra vez en el Sodre, allá en el Consejo Directivo. No porque usted, Daruech, no me acuerdo quién era, pero no importa. Hay el presidente ¿no? del Consejo, decía, usted, que la política y no sé qué, patada por abajo, Sánchez Padilla. Perdón, acá la camarada, Sánchez Padilla, La camarada. Wow. ¿Está? ¿A dónde ha llegado el pachequismo? Sí, ¿a dónde llegó? Escuchá esto. Acá la camarada Daruech va a hacer y tiene pruebas de hacer y tiene equilibrio tal y tal para hacer los debates que tenga. Y yo quería argumentar y él, ¡pim! Otra patada por abajo. ¿Se entendieron? Era oficialismo con Sánchez, pero Sánchez con esa cosa
que tenía él, Esa impronta, ¿Eh? esa vehemencia, La vehemencia. claro. la vehemencia y la bondad, porque en realidad pensábamos distinto, o no, o pensábamos igual. Lo único común que teníamos, pero muy común, es que cumplíamos el 4 de junio, o sea, hace poquitos días también fue el cumpleaños de él. Era un Era, gran claro. tipo. Era un gran tipo, un gran tipo, compañero. Gran persona. Generoso. No, no, pero imagínate diciendo la camarada Derbech, o sea, lo que los demás Lo que le llevaba estaban al otro. argumentando, pero sin ponerle el título, él le puso el título y lo liquidó. Y le quiero, cambiando un poquito la perspectiva y el tema, hablaba Roberto del tema del rating y demás. Y yo quiero preguntarle sobre el alcance que tiene la televisión pública en el resto del país. Porque muchas veces uno se concentra en lo que sucede en Montevideo, pero en el resto del país la pantalla de la televisión pública tiene una importancia muy grande. ¿Y cómo lo han vivido ustedes en el correr de toda su trayectoria, de su carrera? Yo voy a decir una cosita breve. Yo no sé hasta qué punto hoy han cambiado los criterios, pero era muy lógico que las agencias de publicidad, es decir, hoy la ecuación es distinta, pero en aquel entonces las agencias de publicidad no veían, pero no porque fueran malas, malas de maldad o digamos, conspiradoras, no veían un buen negocio el traer sus clientes al canal, porque las tarifas del canal eran inocultablemente bajas y las agencias cobran en función de las tarifas del medio en el que ponen sus clientes. Porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, detrás de eso existía algo que eran las encuestas, ¿no? Es decir, de ratings. ¿Qué pasaba? Eran montevideanas. Nosotros estábamos llegando a todo el país. Estoy volviendo a aquel momento en que la televisión nacional competía con la famosa red, Claro. y llegábamos a todo el país. Y yo recuerdo personalmente que le dije a dos de los directores que pasaron por aquí, le dije, pero escúchame, le dije, ¿por qué no hablan con la Universidad de la República? Que hagan un trabajo de campo y cuando a vos vas a ofrecerle a una agencia o a algún cliente, los vendedores del canal, y te dicen, no, el Canal 5, y te ponen sobre la mesa una encuesta donde casi no figuramos en Montevideo, y no digo que fuese mentira esa encuesta, vos le decís, yo le comentaba esto al director, vos le decís, momentito, pero esa es de Montevideo, esa es metropolitana. No, 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 yo tengo con la Universidad de la República una encuesta nacional. ¿Me explico? Nunca pasó nada y se podría haber hecho con la Universidad de la República un ensayo para que hubiera un monitoreo, un relevamiento del país y ahí entonces pasábamos al frente definitivamente, porque en el interior sí la televisión nacional copaba, Es decir, hubo un tiempo en que hubo mucha, es decir, cuando íbamos al interior éramos con estrellas de rock. Ustedes lo podían ver porque era lo que hablaban hace un rato, antes de comenzar el programa, de lo que sucedía cuando viajaban al resto del país. Claro. En aquellos años era el canal que estaba encendido todo el día. Y la empatía que se había generado y el gran capital que decía hoy Daniel, el público, nosotros lo cuidábamos a muerte. Yo hoy creo que ha cambiado sustancialmente la realidad y se hizo una brecha aún más grande, porque lo que decía Daniel es cierto, las agencias de publicidad podíamos tener rating, sí, pero no les interesaba porque la masa estaba en Montevideo, el área metropolitana. Ellos medían por eso y facturaban por eso. Entonces, los canales privados llevaban, cuesta tanto el minuto, y nosotros íbamos con algo que de repente el minuto era más allá de 3 meses de la pauta nuestra. Y los que éramos productores independientes, que vivíamos de la publicidad, cada día se hacía más difícil. A mí me pasó con el programa, entonces digo, y más, yo salía los jueves en la noche con Transformaciones, la hora que salía Tinelli en Argentina, y entonces digo, era una pelea, y ahí yo tenía el termómetro de la audiencia fiel, aquella que seguía Canal 5, o que seguía el programa ese, como seguramente le pasó a ella también. Entonces digo, fue muy difícil y fue remar Sí, en dulce de leche. Sí, tal cual. Con respecto a la publicidad, los estatales no estaban cumpliendo con lo que legalmente Con el 20%. deben hacer, vulcar al Canal 5. Ese fue un punto de quiebre. Esta señora, aquí como la ven,
mucho más joven, obvio, y todo lo demás, hagan el favor de imaginarme, me voy a Lombardo, presidente, Ricardo Lombardo Antel. Ricardo Dantel. constructor de la torre. Ah, la Sí, torre, sí, 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 claro. sí. Discusión de cuánto se invirtió en la torre. 90 Está tomando No, clase. no, no, Bueno, esto es increíble. no, Está tomando 90. la lección Raquel de Orense Tomando la acá. lección como No, vieja una profesora. genia. Bueno, me fui a hablar con Lombardo. Pero sos loca, Raquelita, vos sabés lo que tendríamos que volcar al 5. No es lo que tendríamos. Es lo que te deben. Eso fue una pelea personal. Luego, que empieza a volcar acá, claro, nosotros no éramos el 5, nosotros éramos productores independientes. Entonces, ahí todavía ellos se resistían más. Le digo, bueno, volcalo al canal, que es donde tenés que volcarlo. Ahí se quiebra, y si no, fíjense desde cuándo se está cumpliendo con la cuota estatal de los estatales al Canal 5. Que es una cuota interesante. Pero ¿cómo no va a ser interesante? Ahora, espero que tengan rubros como para seguir haciendo programas especiales como este, etcétera, etcétera. Ustedes saben que a mí me gusta meterme siempre en temas banales. No, para nada. Lo que sí seguro nosotros vamos a seguir charlando, porque se está terminando este bloque, pero todavía tenemos más para este programa especial y para seguir contando y que nos digan anécdotas y seguir disfrutando de estos grandes invitados. Así que si les parece hacemos una tanda, pero regresamos. Dale. Regresamos enseguida. Después te cuento lo que decía Daniel en las tandas. Hoy Ana les preguntaba por las mediciones y por este tema de las mediciones de audiencia en el interior. Pero otra de las cosas que había dicho aquel primer director del canal era que había que reflejar la realidad nacional de todo el país en la pantalla de la señal estatal. Bueno, Roberto, por ejemplo, trabajó con programas de agro que supongo que en algún punto podían acercar. Raquel, con los temas que tocaba, hoy hablabas, por ejemplo, de las mujeres rurales, lo mismo. Pero a mí me da mucha curiosidad, en el caso de Daniel, una particularidad. Si no tengo mal entendido, las primeras veces que viste a Canal 5, todavía vivías en Fray Bentos, y lo viste en la vitrina de un comercio local, lo veías desde la vereda. A ver, estamos remontándonos a la época. Creo que hay una confusión Quiero hablar de la de llegada de... anécdotas. Era blanco y negro, A ver, era blanco y para- negro. A Válvula. Sí, la prehistoria, Oriente no. Grecia, ¿no? Pero esto para ver cómo Primer era año liceo, ¿no? evaluado también por quien, o sea, Sí, Claro. Para quien porque lo después fue el vivías, referente, lo viste claro. como público. Te explico. Yo nací en Fray Bentos, mi hermosa ciudad de Fray Bentos. Maravilloso. Y recuerdo en la infancia, recuerdo algunos episodios, cuando llegó el televisor, la televisión, La primera vaca, el frigorífico. bueno, ay, la vaca, no da el tiempo para contar tantas. Pero bueno, el primer televisor lo puso un señor que se llamaba Albornoz en un comercio que se llamaba Algatrón Radio TV, que lo era toda una novedad. Guardia. Claro. En la pantalla Suena como de ahora Un todo. adelantado. íbamos a la vidriera a mirar la televisión. Nosotros vimos televisión color en el litoral antes que en Montevideo, porque ya los canales argentinos estaban transmitiendo en color. Yo recuerdo haber visto el 21 de julio de 1969 a ¿A qué Neil hora? Armstrong, ¿A qué hora? un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad. 20 horas Era más o niño. menos, las 20. Sí, por ahí un Se poquito. llama prime time. Claro, horario central. Y yo salía, era largaron niño para acá. todavía, miraba la luna que se recortaba No se como lo una veía, torta enorme. En Fray Bentos sí. Claro. Se Enorme. reflejaba en el río. Y a mí me resultaba increíble y mágico poder ver la luna y entrar corriendo y ver la transmisión que se Claro. cortaba toda de... Era mentira, del- la hicieron en un estudio como este. bueno, a mí no me rompas la magia, porque es lo mismo Ya, que... no me rompas la mano. Yo la rompí. Como los Reyes Magos. Me No lo encantó, creí. ¿no? Pero venía también No por el podías creer. tema... Claro, el- ¿cómo tú veías antes? Exacto. Recuerdo también haber escuchado
informativistas de Monte Carlo como Caraballo, como Carnales, como Maticas, el propio Sarkisian, Somos desde la radio hombres, chiquita, desde somos la bichos de Espica. Sarkisian nosotros. Sí, señor, desde la Espica chiquita que mi viejo, que era profesor y bancario, escuchaba al mediodía. Porque el era forro un de tipo cuero. muy informado. Exacto, Ah. exacto. Y después verlos personalmente y trabajar con ellos. Pero digo, sí, estaba todo eso de la cosa mágica, ¿no? De los medios de comunicación. Y sí, yo viví todo este proceso. Por eso a veces me resulta fascinante el ver algo que decía hoy Roberto al principio, que en los últimos años se ha avanzado con mucho más celeridad que en toda la historia. Y quizá no estemos preparados, este bicho humano, para acumular conocimiento, inteligencia artificial, debate en boga, para administrar el conocimiento. Porque más allá del avance tecnológico, hay un tema, somos seres sociales, no sé quién lo dijo, el trabajador social. Bueno, la tecnología, a ver cómo la bajamos aquí. ¿Quién la maneja? ¿Cómo la maneja? ¿Para qué la maneja? Digo, yo no soy troglodita, soy un tipo que me supongo muy abierto, pero guarda porque hay cosas que están sucediendo que no tenemos la más remota idea de que están pasando. Y creo que esa aceleración se va a profundizar en estos próximos tiempos. Y en menos tiempo. Cuando Exacto. en la serie del agua, digo bien, salió acá mismo un alquimista que dijo hace como 25 años que el tiempo... ¿Cómo enganchamos los temas, no? Pero, lo estudiamos bastante en Devenir. Dijo que el tiempo se iba a agotar por la tecnología. Todos, ¿no? La gente, la mayoría, porque yo estaba abierta a ver que esto venía de nalga. Y hoy es la verdad. ¿No te encontrás todos los días preguntándote cómo pasó esta semana? Rápidamente. Entonces, está comprobado, dicen científicamente, que ya 24 no son 24. Sí. No sé cómo estamos haciendo, pero 24 no son 24. Yo te digo que para mí Canal 5 fue muy importante. Yo venía de un canal central, digamos, del noticiero más importante en aquella época, de Telenoche 4. La primera mujer en el Parlamento, la primera mujer en la sala de no sé qué, la primera mujer en la mesa, ¿no? De presentadora, sí. Y 1988, afuera y bailando, ¿no? Eso que te dije, que esa cosa se fue, a mí también me sacaron. No sé por qué, porque tener hijos era un pecado. Y 5 hijos, mucho, che, no bromes. Entonces... ¿Y qué rol ocupó Canal 5 después de eso? Central, porque yo vine acá sin haberlo pedido, y el doctor Luis Lacalle Herrera, presidente de la República, me honro en decirlo, fue el que habló directamente con el Consejo Directivo del Sodre, dijo, esta mujer no puede estar sin tener un espacio. Yo vuelvo de unas vacaciones con mis hijos, el más chico tenía ya 8 meses, porque yo fui al Canal 4 y barrí, ¿viste? Me mandaban barrer, yo barría, o sea, de todo aquello me mandaron barrer, yo barría, hasta que un día está. Pero acá se me abrieron las puertas. También acá hubo directores fantásticos y hubo directores muy atravesados por la ideología o por la política partidaria. Y es ahí, y en todos los gobiernos, es ahí donde el canal pierde. ¿Entiendes? Se recorta la libertad. Fíjense que yo hacía debates, pero con jóvenes. El otro día me decía el senador Da Silva, Raquel, todos los cincuentones que andamos en Da Silva, en la política, todos empezamos contigo. ¿Perdón? Perdón. Le digo, ¿tú estás sugiriendo que todos los cincuentones que andan en la política debutaron conmigo? Ay, ay, ay. Para ver si le corría un poco de vergüenza. No, Raquel, por favor, le dio un poquito, no sé, De algo. pudor. Claro, porque... Pero todos se entendían, era... No, yo lo dije con tercero, yo lo dije... Ah, sí, directamente, muy bien. yo soy fatal. No, me encanta, me Yo encanta. si no me divierto, aunque haga la pregunta más certera y más profunda, yo si no me divierto,
Esto no es un negocio. Disfrutar quería- de la profesión, ¿no, Roberto? Disfrutar. Es eso. Yo te escuchaba y escuchaba a Daniel también. Nosotros somos muy espontáneos, creativos sobre la marcha y observadores. Fue lo que nos Muy linda nutrió definición. hasta hoy el plus o la diferencia con lo académico. Somos bichos de la calle, Es cierto. somos bichos de la observación. Y yo agregaría hijos de las necesidades. Bueno, Y producto de los adelantate cambios. adelantate de atravesar un capítulo. y navegar los cambios. Claro, che. pero además, esos cambios los Que no, tuvimos no que había sufrir. leyes en los cambios. No Los- sabías para dónde ibas a ir. Y los tuvimos que sufrir, nos tuvimos que adaptar. No, yo no y me adapté nada. Y hoy tenemos que, no, nos adaptamos a la doméstica, tratar de salvar la doméstica. Y después, bueno, sí, vamos en una radio, en un diario, en la radio, en un canal. Digo, pero fui la siempre peor. fuimos el peor era fusible quizás que podía saltar en cualquier momento. Es cierto. Y siempre fuimos Viva nuestra conscientes. generación. Sí. Porque además teníamos que tragar y salir. ¿Eh? Viva nuestra generación. Viva con nuestra los cincuentones. generación. Pero además, Claro. y con esto cierro. Yo me pregunto para todos aquellos que les gusta el periodismo, la comunicación, que están empezando, aquellos que no están en el medio tampoco, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas tienen? ¿Cómo Todas. se están preparando? Sí, pero ¿las usan? ¿Quieren aprender? Daniel recién decía inteligencia artificial. Nosotros ya estamos en el último vagón de este viaje. Y vamos a llegar. ¿Por qué? Porque vamos subsistiendo. Pero a mí me preocupan mis nietos, me preocupa la generación que está de los 20 y pico para arriba, porque A mí además no va a me ser un preocupa. golpe duro. A mí, yo lo veo con un optimismo, porque si no ves con optimismo los que vienen, En cualquier caso, el sea hecho- con más duda o con más optimismo, creo que está bueno, siendo que estamos cerrando un programa que es un repaso histórico, terminar, bueno, Bueno. por lo menos planteando la duda de cómo se va a encarar el futuro. Vendrán otros que responderán estas preguntas, ¿no? Sin duda. En algún otro programa especial, de repente 60 años después, podremos tener alguna de las respuestas. Claro. Por lo pronto, nosotros agradecerle muchísimo a ustedes por haber tenido esta charla, de la cual yo disfruté un montón Sí, y yo soy también. una agradecida para el los que canal. van a que- estar sentados van a ser ustedes acá. Y vamos a estar hablando, sí, imaginas? ojalá, y estar hablando de lo que Y aprendimos nuestros con nietos, ustedes. tal vez. Tal ahí. cual. De este lado. Sin duda, lado. sin duda alguna. Una cosita breve. A nosotros brevedades. Bueno, cortito. Es cierto que no podemos controlar, es más, no podemos atisbar con mucha certeza lo que va a pasar. Fíjense, los diarios en papel ya extinguidos, ¿no? No sabemos lo que va a venir, no sabemos lo que va a venir. Ahora, en ese mar de incertezas, yo vuelvo a insistir con algo muy puntual, que parece muy tonto, pero este país se sigue debiendo, algo que ya dije al comienzo, se sigue debiendo un debate, un intercambio sobre el rol de la televisión del Estado. Y lo digo esto porque me siento perteneciente a esta casa. Eso engancha con el cariño, con el afecto por Y el compromiso. y el compromiso. Es decir, un debate en otros países se hace. En España, por ejemplo, se ha discutido sobre por qué y para qué televisión española. Aquí no. Es como que esto sigue siendo, yo no digo que no se converse en determinados cenáculos. No. Estoy hablando de abrir las puertas a que la gente opine, que la gente intervenga. No necesariamente con efecto vinculante, como se dice, ¿no? Pero sí para permear esto de gente y recuperar aquella mística de nuestros años gloriosos en que cuando íbamos al interior parecíamos estrellas del rock. Me parece que es un lindo cierre, ¿no, Álvaro? Una linda posibilidad de este debate que justamente propone Daniel para poder cerrar este programa especial por este 60 aniversario de Canal 5. Daniel, Raquel, Roberto, muchísimas Le gracias. quiero agradecer, dame A ustedes, 20 Miguel. segundos. Le quiero agradecer al canal, a su gente, la oportunidad de haber podido crecer a partir de Canal 5. Y lo importante es que hagan lo que hagan aquellos que estén mirando, que sean ellos mismos y que sean auténticos. Nada más. Muy bien. Y yo agradecer la calidez de ustedes, que me parece un dato no menor. Ah, bueno, entonces no me quedo atrás, yo también. Para nosotros fue un placer, de verdad. Un No la dejen privilegio, hablar a un Raquel. privilegio, Raquel. Para el segundo, para el otro. Pobre Raquel la estamos No, condicionando. son divinos, por eso están ahí.
Gracias. Muy bien. de Divino verdad. tiene muchas connotaciones. ¿Quieren que se las explique? No, Nos sacan, nos quedamos sin tiempo. Pero de verdad, agradecerles de corazón. Gracias por ser parte de la familia de Canal 5 y poder contarnos Así nos sentimos. todas estas experiencias maravillosas que estoy segura que el televidente, sin duda alguna, lo llevó a una parte feliz de Movió la su memoria vida. emotiva. Sí, claro que sí, Álvaro. Ana, Un placer. con la gente nos vemos en la próxima. Claro que sí. Un gusto. Aquí en la pantalla de Canal 5.